ahí en la presentación dijeron una cosita, una promotora de justicia. Para que ustedes tengan una idea, el promotor de justicia tiene que velar para que el proceso, ¿sí?, esté bien hecho, ¿sí?, vela a favor de la ley. Y otras veces soy defensor del vínculo. El defensor del vínculo lo que hace, para que lo podamos comprender, es una especie de abogado del diablo, ¿sí? Yo velo para que encontrar argumentos a favor del matrimonio para que la nulidad no siga su curso. Básicamente es eso, ¿sí? Por ahí las expresiones son un poco exageradas, pero vieron que uno comprende mejor por los extremos. Cuando me propusieron esto, se me ocurría manejar la charla como en dos grandes bloques, con tiempos de 30 minutos. Al principio vamos a hablar unas cuestiones generales del sacramento del matrimonio, sobre todo, y después nos vamos a introducir en los procesos de nulidad del matrimonio, disolución del matrimonio o separación, que son tres figuras que están en el Código de Derecho Canónico y que muchas veces nosotros no las conocemos, o los curas tampoco. A veces los curas creemos que la respuesta pastoral es la nulidad matrimonial. No, la nulidad matrimonial es lo último a lo que uno tiene que llegar. Siempre lo que se busca es salvar el vínculo y la familia, ¿sí? Y eso hay que tenerlo bien claro, porque si no, inconscientemente nosotros podemos llegar a creer que la nulidad matrimonial es un divorcio eclesiástico. Entonces, cuando viene la gente a hacer la primera entrevista para ver si hay elementos para la nulidad, vos le preguntas, che, ¿por qué querés la nulidad? Y digo, padre, porque ya me divorcié por civil y ahora me voy a divorciar por iglesia. Si no, animal, no es eso, no es eso. De hecho, si el matrimonio es válido, no existe ningún poder humano, ¿sí?, que lo pueda disolver. No existe, ¿sí? Ya vamos a ver cuando se habla de disolución, es el matrimonio que se celebró pero no se consumó. Y el único que lo puede hacer es el Santo Padre. La nulidad es una gracia que uno pide a la Iglesia para saber si mi matrimonio fue válido o no. Es decir, si el matrimonio, el día que yo me paré con mi esposa, se constituyó o no se constituyó como tal. Por eso se habla de que es una gracia. Y yo le pido a la Iglesia esta gracia. Digo, mira, revisá a ver si esto que hicimos surtió efecto, por decirlo de alguna manera. ¿Se comprende la idea? ¿Sí? Bien. La definición muy básica de sacramento: signo sensible, eficaz, que expresa y realiza la gracia. La gracia es este don sobrenatural, ¿sí?, que Dios da al hombre por los méritos de Cristo en vista de nuestra salvación. Si Dios quiere que yo me salve, me tiene que dar la gracia para salvarme. Por eso es un acto de justicia divina y un acto de misericordia a la vez, dice Santo Tomás. Son instituidos por Cristo, por lo tanto, los sacramentos en cuanto tal, la Iglesia no los crea, sino que la Iglesia los discierne. Los sacramentos responden, por decirlo de alguna manera, a los distintos momentos de la vida, ¿sí? Al nacimiento del bautismo, la alimentación, la Eucaristía. Santo Tomás dice que yo, para alcanzar mi talla y perfección, necesito alimentarme, así como en la vida física o natural yo me alimento. El alimento espiritual, donde uno alcanza su talla y perfección, es la Eucaristía. La confirmación es esa talla y perfección que nos es propia en cuanto individuo. Después dice él, en la vida natural nosotros nos enfermamos, en la vida sobrenatural también. La enfermedad es el pecado, y como respuesta al pecado Dios nos da estos tratamientos: el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Pero a la vez dice, discúlpenme si voy muy rápido, ustedes levantan la mano y yo clavo el freno y hablo lento como el padre Ramón Costilla. Hasta allá no puedo, le quiero mucho al padre. Les decía, uno en el orden natural tiene una responsabilidad para con la sociedad. En el orden de la gracia también. Para eso está el matrimonio y para eso está el orden sagrado. El orden sagrado en cuanto al gobierno, el matrimonio en cuanto tiene un fin que es propio para los esposos también, y además gestar nuevos miembros de la Iglesia. Todo sacramento se compone, podríamos decirlo, siguiendo el esquema clásico de San Agustín, de elemento y palabra. Para los tomistas será materia y forma, ¿sí? Lo otorga un ministro cualificado y
Además, aquel que recibe los sacramentos tiene que ser un sujeto capaz de recibirlo. Esto que parece una obviedad muchas veces no es tal. Dicen, Padre, bautíceme el perro. Si no, tarado, no te puede bautizar el perro. Esto me pasó una vuelta, me dicen, Padre, por favor, necesitamos que vengas a ver a Pamela. Pamela, sí, Pamela. Está en la clínica. Yo no la registraba, Pamela. Perdóname, Pamela, ¿quién es? ¿Tu prima? No, padre, es la perra, pero es como un integrante más de la familia, venía a darle una unción. No, tarada, no puedo hacer eso. Si no es un sujeto capaz de recibirlo. Perdónenme las expresiones, voy a intentar moderarme, padre. Les decía, son un órgano vital, y en este órgano vital, la Eucaristía está en el centro. Como son un órgano vital, son indispensables para nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces uno va a escuchar y le van a decir, no, de necesidad absoluta para nuestra salvación es el misterio de Cristo en la cruz, la salvación operada por Cristo en la pasión. Tenés razón. Por eso yo siempre suelo usar con los chicos de la catequesis un ejemplo. Hay dos formas de ir a Luján, entre muchas. Yo puedo ir caminando o puedo ir en coche. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bueno, cualquiera de las dos maneras. Pregunto, ¿cuál es la forma más probable que yo llegue a Luján y llegue bien? ¿Ir caminando o ir en auto? En auto. No solamente llego bien, sino que además llego descansado y puedo disfrutar de la misa. Si voy caminando, en mi estado, que no puedo correr ni un rumor, lo más probable es que no llegue. Y si llego hecho pedazo, entonces no voy a poder entrar hasta... Algo así sucede con los sacramentos. Los sacramentos son el vehículo que Dios me da para que yo pueda llegar hasta las puertas del cielo. Si yo me sirvo de los sacramentos, voy a llegar bien. Descansado, voy a poder entrar enseguida, voy a poder disfrutar de la gloria. Si no me sirvo de los sacramentos, lo más probable es que no llegue al cielo. Pero si llego, antes de entrar, tendré que purgar bastante. ¿Se entendió la idea? Perdón por la catequesis, ¿eh? Bien, en el catecismo de la Iglesia, el sacramento del matrimonio se ubica en la segunda parte, que es la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad. Ahí se habla del matrimonio y el orden sagrado, ¿sí? A mí lo que me interesa es que comprendamos esto que dice la Iglesia. El orden sagrado y el matrimonio están ordenados a la salvación de los demás. Constituyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. A mí me gusta mucho, hasta el Papa Francisco se hablaba del matrimonio como una consagración. Con Amoris Laetitia, que el capítulo 8 lo hay que tirarlo a la basura, la primera parte de la espiritualidad matrimonial es muy interesante y ya el Papa no habla de como una consagración, habla de consagración. Tengamos en cuenta que la definición más sencilla de consagrar es separar y ofrecer. Y en ese sentido del matrimonio hay una consagración. Yo me separo del resto, me ofrezco a mi Señor y los dos juntos nos ofrecemos a Dios. Por eso el matrimonio es exclusivo y es excluyente a la vez. Cuando yo le digo que sí a mi Señor, le estoy diciendo que no a todas las demás. Y viceversa. Por eso el fin o el bien propio primero, antiguamente se decía así, ahora la Iglesia los equiparó, siempre se buscaba que el esposo vele primero por la esposa y la esposa primero por el esposo. Que esto es muy común. Vos cuando le preguntas, che, ¿quién está primero, tus hijos o tu esposo? Mis hijos, padre, porque mis hijos son lo más importante. No, primero tu esposo. Por más que a veces le quieras romper una sartén en la cabeza. Y al esposo, primero tu esposa. Por más que a veces quieras asfixiarla con la almohada, porque no se calla. Y porque amo a mi esposo, y porque amo a mi esposa, eso se expresa en la educación y en velar para que a nuestros hijos no les falte nada. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Venimos bien? Gustavo Barallón.
corren, las noticias corren. Oh, bien. El sacramento del matrimonio. Acá yo subrayé 2 o 3 cositas. Primero, un detalle. El catecismo de la Iglesia pone como definición del sacramento del matrimonio lo mismo que aparece en el Código de Derecho Canónico. Y el Código de Derecho Canónico pone como definición del sacramento del matrimonio lo mismo que aparece en el catecismo de la Iglesia. Esto no es casualidad. Desgraciadamente, nosotros cuando escuchamos hablar a veces del Código de Derecho Canónico nos imaginamos la ley como algo duro. Miren, la Iglesia como sociedad necesita tener una ley que regule justamente el comportamiento entre aquellos que formamos parte de esta sociedad. ¿Cuál es la particularidad que tiene el Código de Derecho Canónico? Que tomaron todo el concilio y lo expresaron en un lenguaje jurídico. Por lo tanto, en el Código de Derecho Canónico nuestro hay teología. Hay teología. La ley tiene un fundamento teológico. Y esto no es casualidad, porque el Código de Derecho Canónico va a regular las relaciones de la Iglesia como sociedad, teniendo presente cuál es el fin último de la Iglesia, que es la salvación de las almas. Y en esta perspectiva se piensa todo el Código de Derecho Canónico. Por lo tanto, cuando yo hablo de nulidad matrimonial, disolución o separación, tengo que tener en cuenta siempre cuál es el fin último: la salvación de las almas. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas? Perdón. Seguimos entonces. Sí, qué buenos que son ustedes. El catecismo va a definir el matrimonio como la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. No vamos a detenernos en estas expresiones, ordenado por su misma índole natural. No es casualidad, el matrimonio, a diferencia de los otros sacramentos, tiene una particularidad: se eleva a lo sobrenatural lo que ya es natural. ¿Qué es natural? Que el hombre busque entablar una relación con la mujer, que la mujer busque entablar una relación con el varón. Eso es lo natural. Lo que se nos propone ahora no es natural, es un desorden en la naturaleza. Y a veces uno escucha, bueno, padres, si se aman, mirá, ese amor, por más que vos lo consideres bueno, es un desorden, ese amor está desordenado. Otra vuelta viene esto no se graba, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Otra vuelta viene una criatura y me dice, padre, yo me di cuenta que la homosexualidad está bien y es natural y está bueno porque a mí me gustan los chicos. Yo digo, mirá, flaco, tenemos un problema, lo que es bien, bueno, normal. Yo me hice una colonoscopia y me sentí ultrajado. Evidentemente, tu normalidad no es la mía. ¿Por qué? Porque todo en la persona humana, lo físico, lo psicológico, lo emocional y lo espiritual, se ordena a un fin que le es propio. Y cuando yo quito o le quito o distorsiono ese fin que le es propio, se produce un desorden. Y no voy a decir la barbaridad que le dije después, ¿no? La criatura pobre me dice, usted no me entiende, padre. No, yo te entiendo, mira, acá tenés el número de la psiquiatra y lo estamos atendiendo. ¿Se acuerdan que el Papa cuando dijo, bueno, el chico que tiene esta tendencia, tiene que ir a los padres, que lo mandan a un psicólogo, un psiquiatra, se pudrió todo? ¿Y por qué? Porque no queremos aceptar, ¿sí?, lo que es normal. O mejor dicho, queremos que se acepte como bueno lo que no es. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y es muy importante. Lo primero que vamos a decir, además de que el matrimonio parte con una expresión alianza, toda la historia de la salvación se puede leer en clave de alianza. Se abre con una alianza, se cierra con el libro del Apocalipsis, una alianza. Se puede leer todas las Sagradas Escrituras en clave matrimonial. Lo primero que se dice, que es la unión entre el varón y la mujer, es un consorcio esencialmente heterosexual. ¿Qué significa esto? Que la teoría del género, ¿sí?, que ahora se puso muy de moda, está equivocada. Es más, yo acá puse un artículo
un sociólogo argentino, el doctor Palumbo, que fue el primero que sacó un compendio de doctrina social de la Iglesia. Digo, fue el primero porque el libro se lo prologó Ratzinger, y 2 años más tarde la Iglesia sacaba el compendio de doctrina social de la Iglesia. Es una persona que intervino directamente como asesor en los trabajos de gestación de lo que nosotros conocemos. La teoría del género entiende, ¿sí?, el género como una característica de la persona y del amor humano producto de una determinada cultura. Y el sexo es una característica de la persona considerada como animal, genitales distintos, solo en orden a lo meramente procreativo. Por eso hoy se habla de desconstrucción. Ustedes seguramente ya lo deben haber visto. Tuvieron una charla sobre ideología de género, creo, ¿no? Sí. Bueno, yo no me voy a detener. ¿Cuál es el problema? Que para el sentido común de las ciencias biológicas no hay distinción entre género y sexo. El sexo biológico determina el género de la persona, que son masculino y femenino. Uno es un ser sexuado, uno se comporta como varón en todo sentido. Desde lo psicológico, lo emocional, lo espiritual y lo físico. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque en nuestros tiempos, a veces nosotros con un anhelo o un deseo de atender a las personas que sufren estas características, no comprendemos muy bien en qué consiste la atención pastoral. Hace algunos años se le pregunta a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre esta cuestión, y la Congregación para la Doctrina de la Fe responde justamente hablando de qué significa o de qué manera hay que comprender la atención pastoral. Y va a decir lo siguiente, que no sé si se ve, pero se lo leo de acá. Dice: indudablemente, estas personas homosexuales deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales y su inadaptación social. También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia, pero no se puede emplear ningún método pastoral que reconozca una justificación moral a estos actos por considerarlos conformes a la condición de esas personas. Según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su ordenación necesaria y esencial. Son malos. Son malos. Nosotros no juzgamos a la persona porque es homosexual, lo que juzgamos es el acto homosexual. Padre, venga, quiero que nos dé la bendición porque con Cancho nos amamos. No te puedo dar la bendición, porque es más, puedo generar una confusión. Y esto que parece que es muy obvio, cuando yo estaba en otra parroquia, vino una señorita a pedir el certificado de bautismo para matrimonio, y resulta que la señorita, en el certificado de bautismo para matrimonio, figuraba Miguel. Pero además, resulta que se habían acercado a la parroquia de al lado, la pareja, impresentable, ¿no? Y ya había reservado fecha para matrimonio. Y si no nos ponemos, y si no llevamos adelante todas aquellas cosas que son cuestiones administrativas que manda la Iglesia, el pobre cura, por una cuestión de tiempo, porque ya se venía el casamiento, cuando llegara el día del matrimonio se iba a encontrar con Miguel, que se llamaba Daisy, ¿sí?, con el otro compañero al lado. Y cuando yo le preguntaba, che, le digo, ¿dónde te vas a casar? En la parroquia tal. ¿Y no te dijeron nada? No. ¿Qué pasó? Cuando uno empieza a indagar, nos faltó un sacerdote que no era de nuestra diócesis por suerte, que los alentaba a que vayan a buscar la bendición del Padre. Porque Dios los amaba, y como los amaba y Dios es misericordioso, entendía que lo que estaban haciendo para ellos era bueno. No, no es bueno, no es bueno. Guarda, no es bueno. Nosotros no juzgamos la homosexualidad, juzgamos los otros homosexuales.
y no pueden casarse por iglesia porque la unión matrimonial es justamente un consorcio heterosexual. Debe haber verdadera complementariedad física, espiritual, emocional, todo. Bien, acá es más o menos lo que dice el Catecismo de la Iglesia. La sexualidad, dice el Catecismo de la Iglesia, está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Otra vuelta, y esto me parece que lo tenemos que tener en cuenta, nosotros hemos perdido la capacidad de educar a nuestros jóvenes en un noviazgo casto. ¿Por qué la sexualidad se reserva para el matrimonio? Porque para la iglesia es muy preciado. Y como es muy preciado, vos le tenés que entregar tu cuerpo a aquel que está dispuesto a entregar su vida. ¿Y cuándo sé yo que la persona está dispuesta a entregar su vida? Cuando delante de toda la comunidad dice: yo te recibo a ti como mi legítima esposa, prometo serte fiel, amándote, respetándote, en la salud y en la enfermedad para toda la vida. ¿Se entiende? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Gustavo? ¿Bien? Bien. Por eso dice la Iglesia que si la genitalidad se la quita de este contexto de vínculo matrimonial, lo que se está haciendo es reducir a la persona a una cuestión meramente animal. Y la diferencia entre el ser humano y el animal es justamente que el hombre tiene la capacidad de autodeterminar si debe buscar el fin supremo o el bien mejor. Constituyen entre sí la expresión constituyen entre sí el matrimonio no es preexistente al consentimiento de los esposos, sino que los esposos hacen surgir el matrimonio cuando se casan bajo o según la forma canónica. ¿Qué significa esto? Que cuando yo dije sí quiero, no era una declaración. Porque a veces la gente dice: che, ¿por qué te querés casar? Porque lo amo. Y estás dispuesto a casarte para toda la vida, ¿no? Porque una vez en la pregunta de los experientes, ¿qué te dicen? No, bueno, yo me caso hasta que dure el amor. No, boludo, no es una declaración esto, es un acto que constituye el matrimonio como acto de voluntad. Y ese acto de voluntad implica que cuando vos decís que sí, no solamente haces nacer el matrimonio, sino que además te comprometés a llevar el matrimonio hasta que la muerte los separe. Me van siguiendo hasta acá, ¿no? El matrimonio lo hacen nacer los contrayentes. Bien. Consorcio de toda la vida. Yo acá puse una serie de elementos. A mí lo que más me gusta para comprender qué es el consorcio de toda la vida significa correr la misma suerte. Por eso es en la salud y en la enfermedad. Miren, a mí hay tres imágenes que me gustan mucho para explicar de una manera muy simple qué es el matrimonio. Tres palabritas, ya me las han escuchado seguramente, sobre todo los que son del MFC. El matrimonio es un sacrificio, es yugo y además es pasión. Un sacrificio en cuanto que uno toma lo más preciado, ¿sí?, y lo ofrece a la otra persona, que es la vida. Entonces yo entrego mi vida y se la entrego a la otra persona. Pero también es yugo. El yugo no es una carga pesada. El yugo es aquello que se ponía se ponía en los animales para que los animales tiren juntos, compartan fuerzas. Eso es correr la misma suerte. Y eso significa que a veces uno tirará más que el otro, y si yo no estoy bien, la otra persona me tiene que sostener. Y si la otra persona no está bien, yo la tendré que sostener. Pero siempre juntos, compartiendo fuerza, corriendo la misma suerte. Y es pasión porque en el sacramento del matrimonio hay muerte y resurrección. Entran dos, dicen sí quiero, mueren y resucitan, porque ya no son más dos. Son un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu. ¿Lo van siguiendo hasta acá? Bien. En cuanto al consorcio, implica la unicidad de la entrega, y además esta unicidad obliga a la permanencia y a la estabilidad.
Finalmente, dice el texto del catecismo que están ordenados por su misma índole al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la vida. Acá es un cambio, perdón, no me gusta hablar de cambio. Santo Tomás decía el bien primero, que era el bien de los cónyuges, y después, como bien segundo, venía la generación y la educación de la prole, o el bien primero era la amistad de los esposos. La Iglesia acá lo puso en el mismo nivel. Esto parece una pavada, pero en el fondo lo que la Iglesia nos está diciendo es que el bien de los cónyuges reclama que ese bien se exprese justamente en la generación y educación de la vida. Esto no significa que uno se case para tener hijos, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero los hijos están contenidos dentro de lo que es el acto matrimonial. Bien, esto es lo que veníamos diciendo hasta recién, el fin del matrimonio, se ordena la comunión y el bien de los cónyuges, a la procreación y educación de los hijos, la educación cristiana de los hijos, dice el derecho. Esto es la primera obligación de los padres, que a veces se olvidan los padres, porque vieron que llegan a la catequesis y el chico no sabe hacer la señal de la cruz. Uno no sabe si es judío porque está haciendo la estrella de David, o es musulmán porque hace así. No te saben ni siquiera rezar el Padre Nuestro. ¿Y qué falló ahí? La educación cristiana. Es un problema, porque ¿dónde empieza? ¿Dónde es el primer ámbito de preparación para la vida matrimonial? La familia. Hay 4 instancias de preparación al matrimonio. Ya lo vamos a ver. Pero los padres tienen el deber de educar cristianamente a los hijos. Los fines del matrimonio, lo que les decía recién, se unen en un plano de igualdad. Ya no es un fin meramente procreativo, sino que se complementa el bien de los cónyuges y la generación y educación de los hijos. A ver, yo insistí un poquito con eso, porque muchas veces inclusive nosotros tenemos esta conciencia de que yo tengo que tener relaciones con mi esposa para tener hijos. Porque eso es lo que piensa la gente. Por lo menos eso es lo que nos dicen en la catequesis. No. La relación sexual tiene que estar abierta a la vida. ¿Qué significa esto? Que si el hijo viene, no le cierro la puerta en la cara. Lo recibo. ¿Sí? ¿Lo siguiente hasta acá? Bien. La unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanza una peculiar firmeza por razón del sacramento. ¿Qué significa esto? Que desde el momento que yo dije, si quiero, no puedo volver para atrás. Yo elegí a esta mujer. Y no se puede disolver ese vínculo. Por eso alcanza una especial firmeza. De allí que el sacramento del matrimonio es una vocación. Y como toda vocación hay que discernirla. Y a veces uno tiene la sensación que los futuros esposos llegan al sacramento sin haber discernido nada. Y a veces uno ve que eso va a fracasar. Si no hay un buen discernimiento, lo más probable es que el matrimonio fracasa. Las propiedades del matrimonio son aquellas que surgen de la esencia del matrimonio, es decir, lo perfeccionan y lo cualifican. Surgen de los matrimonios válidamente celebrados. Si el matrimonio fue válidamente celebrado, se constituye como una unidad indisoluble. ¿Venimos bien hasta acá? Los tiempos donde lo marcaba. Bien. Matrimonio en el Código de Derecho Canónico. Si a alguno le interesa el código, es este librito, en realidad más chico porque yo acá tengo la legislación argentina también, que los curas no le damos pelota y los problemas que nos ahorraríamos si le hiciéramos caso. ¿Sí? Esto se encuentra en el libro 4 de la función de santificar de la Iglesia, la parte primera, con respecto a los sacramentos, es el título 7º, Sacramento del Matrimonio. De ahí en adelante ustedes van a entender todo lo que hace el matrimonio canónico. ¿Por qué digo canónico? Porque aquí van a encontrar matrimonio sacramental, matrimonio no sacramental, lo que se llama el derecho paulino, el derecho petrino,
las causas o los procesos de nulidad, qué cosas hay que tener en cuenta para iniciar un proceso. Nosotros vamos a ver algunas nada más, las que se nos presentan generalmente. Bien. Les decía que el Código de Derecho Canónico, fíjense que toma textualmente lo que dice el Catecismo de la Iglesia. No es casualidad. Y es más, estos elementos que aparecen mencionados en el Código están tomados de Gaudium et Spes, punto 48, dice: fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, un consentimiento. Todo esto que está dicho en largo, el Código lo dice en muy pocas palabras, pero el parágrafo segundo utiliza una expresión que no es un detalle. Dice: por lo tanto, entre bautizados, condición para el sacramento del matrimonio, los dos tienen que estar bautizados. No puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Dicho de una manera muy simple, entre los cristianos no cabe otra unión que no sea la del sacramento del matrimonio. Por eso, a veces sucede, por ejemplo, que tenemos en nuestras catequesis gente que se ha casado por civil y no se ha casado por iglesia. Y por ahí te preguntan, ¿pero hay diferencia? Sí, hay diferencia. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Dos cosas. O se los casa por iglesia, o se hace una sanación en la raíz, padre en castellano. El obispo toma como consentimiento válido, porque los dos están bautizados, el consentimiento que dieron en el registro civil. Entonces, automáticamente, el obispo toma ese consentimiento y a partir de ese constituye el sacramento. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio lo hacen los esposos. El sacerdote es el testigo cualificado. Y muchas veces pasa en la catequesis. No, padre, mi marido no quiere venir. ¿Y por qué no quiere venir? Porque no soporta los curas. Ah, bueno, yo tampoco, ¿eh? No soporto al obispo, mira. No, mentira. No soporto a la cura, pero a ver, él se opone a que viva tu fe. No, padre, si él lo manda a él, viene con el nene a misa. Pero le da vergüenza venir hasta la iglesia y casarse. Bueno, uno se acerca, le hace 2 o 3 preguntitas. Si la persona está de acuerdo, se le pide al obispo que haga el decreto de sanación en la raíz y ese consentimiento que dieron en el registro civil se toma como consentimiento matrimonial. ¿Qué hizo? Se dispensó la forma. Y ya es una manera de darle la posibilidad a la gente a que se acerque al sacramento del matrimonio. Generalmente pasa. Están juntados hace 35 años. ¿Y por qué no te casas vos? ¿De qué no tenés ganas de casarte o de ir a la iglesia? Ir a la iglesia. Uno puede pensar, ¿y es necesario eso? Y pensemos que de esta manera le damos la parte, le damos la posibilidad a aquella persona del matrimonio que está más comprometida con la iglesia, la posibilidad de comulgar. Además de, nosotros creemos que el matrimonio concede gracias que son propias para vencer las dificultades de la vida matrimonial. Bien. ¿Puedo decir algo, padre? Sí. Eso que usted acaba de decir, Gustavo, no sé. ¿Qué tal, Gustavo? Bien. Entre la gente grande pasa eso que usted dice. Entre los jóvenes se ha puesto de moda la convivencia previa, se ha puesto de moda de que como es tan complicado que después que uno se casa ya no puede desandar el camino. No, ya lo vamos a ver, eso tiene su razón de ser. No se olviden que los jóvenes también son hijos de una sociedad. Y en esto hay una expresión que utiliza Francisco: la sociedad ha hecho de todo una realidad descartable. Entonces, frente a la primera dificultad, en vez de resistir, ¿qué hacemos? Nos separamos. Y es muy curioso porque dice Santo Tomás que la virtud de la fortaleza se caracteriza por 2 actos. El primer acto es atacar, y eso implica que yo me considero en superioridad de condiciones contra aquello que avanzo. Pero dice que es más virtuosa la segunda acción, la de
resistir. La resistencia, dice él, es cuando uno se considera en inferioridad de condiciones. ¿Y cómo describe la resistencia? Endurecerse y aguantar. Hoy, nuestros jóvenes no han cultivado en su vida la virtud de la fortaleza. No digamos la fortaleza sobrenatural, la fortaleza humana. No se olviden que el don de la virtud de la fortaleza se asienta sobre esa realidad. ¿Sí? Pero son hijos de una sociedad. Bien, le decía, constituyen entre sí el matrimonio. El matrimonio no es una realidad preexistente al consentimiento, este consorcio de toda la vida, que es correr y compartir la misma suerte. Para el Código de Derecho Canónico significa plenitud o totalidad de la entrega mutua, abarca todos los aspectos, también el débito matrimonial. ¿Y qué es el débito matrimonial? Padre, tener relaciones con tu esposo o con tu esposa. No quiero porque me duele la cabeza. No te puede doler la cabeza todos los días, porque es parte de la exigencia matrimonial. Una de las cosas que a veces uno descubre, no entre las damas que están acá, ¿no? Entre las señoras de mi parroquia, ¿cuál es el gran conflicto que tienen los esposos? Nació el primer hijo y no la tocas nunca más, con un palo de luz. ¿Por qué? Porque no se deja tocar. Porque todo es para el nene. No. Todo no. Primero el marido, después el nene. Y al revés. El tipo también. Pero bueno, lo tenía que decir, Gaby. Unicidad de esta entrega y propiedad de la unidad. Esto significa la permanencia y la estabilidad, porque unidad e indisolubilidad son dos elementos complementarios y la Iglesia los pone a propósito. Si yo considero que el matrimonio lo único que produce es la unidad, eso significa que yo el matrimonio lo puedo disolver. Y si lo puedo disolver, puedo llegar a creer que tuve una unión, no me gustó, me separé, pedí la disolución, voy a buscar una segunda unión. Y la indisolubilidad nos da la posibilidad de la exclusividad, porque la indisolubilidad sin la unidad implicaría uniones simultáneas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que se le llama? Cuando el tipo tiene muchas mujeres y la mujer tiene muchas... Poliamor. Poliamor. No, eso es otra cosa. No es el fruto de esta conferencia. La poligamia y la endogamia, una cosa así. Bueno, eso... Sí, bueno, la cuestión es esta, que unidad y disolubilidad implica una esposa, un esposo rechazando lo del poliamor. Che, no será militante LGTB. Bien. Cuando nosotros decimos que no puede haber contrato matrimonial entre los cristianos que no sea sacramento, implica que el bautizado está obligado a casarse. ¿Sí? Está obligado a casarse. Vamos a entenderlo muy bien. Es decir, yo estoy conocí una chica que es bautizada, yo soy bautizado, nos vamos a vivir juntos para probar, ¿no, flaco? ¿Por qué? Porque no cabe otro tipo de unión entre los bautizados que no sea matrimonio, que no sea el sacramento del matrimonio. Lo que vos querés hacer no es válido, no se puede convalidar, no se puede aplaudir. No nos olvidemos que los sacramentos constituyen como un órgano. Entonces, por ahí la expresión es un poco violenta, pero un sacramento reclama a otro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Bueno, si no se entiende, después intentaremos explicarlo. Bien. ¿Cómo venimos con el tiempo? 10 minutos y hacemos el intervalo. Buenísimo. Las propiedades esenciales del matrimonio, esto lo vimos, la indisolubilidad. Cuando hablamos de indisolubilidad hay que entender intrínseca y extrínseca. ¿Qué significa intrínseca? Que los contrayentes son los únicos capaces de hacer nacer el matrimonio mediante el intercambio del consentimiento, pero no tienen potestad para disolverlo. Cuando el flaco dice que sí, cuando la flaca dice que sí, ya está, vos lo hiciste nacer, pero no lo podés matar.
por más que se maten en la vida matrimonial, ¿sí? El fundamento, ¿por qué? El porqué de esta realidad no es solamente una cuestión social, que además lo tiene. No es tampoco una cuestión antropológica, que además lo tiene, sino que descansa en la voluntad originaria del Creador. ¿Se acuerdan del Evangelio cuando le preguntan a Jesús, che, ¿está bien divorciarse? Jesús le responde. Por la dureza del corazón, Moisés le dio esa opción. Pero, No fue así desde el inicio. ¿y cómo cierra? Bueno, Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Se entiende? Y si empezamos a hacer una exégesis, es una cuestión imperativa, no lo da como una opción. En el principio no era así. Por eso, dice Jesucristo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Cuando hablamos de indisolubilidad extrínseca, significa que la Iglesia no tiene potestad para disolver el matrimonio en tanto y en cuanto sea rato y consumado. Si es rato y no consumado, puede, bajo determinadas circunstancias, ser disuelto. Me pego acá porque me trabo. Bien. Perdónenme que yo voy relativamente rápido. Esto que decíamos recién, la unidad y indisolubilidad se complementan. Yo igual después esto se los dejo, che, si les sirve. Bien, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, eso subrayenlo, por el que el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. El intercambio del consentimiento es la causa eficiente del matrimonio. Yo me puedo olvidar de cualquier cosa cuando hice la celebración del matrimonio, pero esto tiene que estar. Porque si no está, no se constituye el matrimonio. El matrimonio no lo hace la bendición. Vieron que al final dice, bueno, bendice Señor estos hijos tuyos, que puedan ver a los hijos de los hijos. Y ya. No, el matrimonio no es la bendición. El matrimonio es la toma del consentimiento, la expresión del consentimiento. Personas jurídicamente hábiles en sentido propio son aquellas personas que están libres de impedimento matrimonial. En sentido más amplio, incapaces para el derecho de consentimiento son los que se encuentran afectados por algún tipo de circunstancia, que nosotros vamos a ver algunas nada más. Fíjense que puede ser que no tenga la capacidad de dar el consentimiento o esté afectado para dar ese consentimiento. Ya lo vamos a ver. Esto es clave porque cuando uno va a buscar la nulidad matrimonial, generalmente lo primero que uno va a ver es si existe o no, si existió o no, algún tipo de impedimento. El consentimiento es una disposición interna, pero esa disposición interna tiene que estar manifestada. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando llenaron el expediente matrimonial, pero una de las preguntas que se le hace es: ¿sabés que vos no podés rechazar internamente ninguno de los bienes y fines del matrimonio? Todos dicen que sí, porque están pensando en la fiesta, si se terminó o no se terminó el centro de mesa, con quién sentás a la cuñada que no puede ver a tu hermano o al amigo de tu amigo, ¿no? Estos dos se pelearon, están en la boludez. Y sin embargo, esta pregunta pasa de largo, pero esto es clave. A ver, lo que vos sentís internamente, ¿qué es lo que vos vas a expresar en el consentimiento? Por eso tiene que estar en consonancia. El acto de voluntad tiene dos momentos. Primer momento, yo conozco. Segundo momento, la voluntad se dirige a aquello que la inteligencia conoció como verdadero, pero es presentado como bueno. Un acto interno tiene que ser expresado externamente. No de cualquier manera, sino de la manera que lo manda la Iglesia. Padre, no sé si te ha pasado a vos, Ramón, pero miren, porque las películas les pudre la cabeza a la gente. Entonces quieren hacer los casamientos en las quintas
y no con el consentimiento, como manda la iglesia, sino ven muchas películas y dicen, nosotros queremos hacer el consentimiento, y entonces porque yo le quiero decir a él cuánto lo amo, me importa un pito. Vos lo que tenés que decir es si aceptás o no aceptás, según esta fórmula, porque si no, no es válido. Y en el caso de que vos vayas a contraer matrimonio con una persona que es bautizada pero no es católica, la iglesia te tiene que conceder una licencia. Y en ese conceder la licencia, la iglesia tiene que dejar sentado por escrito de qué manera se va a hacer el pedido del consentimiento. Y se tiene que hacer según lo que se prescribió, porque si no, no es válido. ¿Venimos bien hasta acá? Anda marcándome y yo corto y arrancamos después. El consentimiento en cuanto a acto de la voluntad es una resolución deliberada y libre, no un propósito. ¿Qué significa esto? Que cuando se vienen a casar, tienen que haber sopesado el acto que estaban por realizar. ¿Por qué es importante esto? Miren, a veces uno ve que los jóvenes que vienen a casarse sin haber hecho una ponderación de valores, es decir, sin tomar conciencia en qué se están metiendo. Uno no puede tener un conocimiento acabado de la realidad matrimonial, ¿estamos de acuerdo? Pero sí hay que tener un conocimiento mínimo. Ese conocimiento mínimo implica una ponderación de bienes. Cuando yo me estoy casando, me estoy dedicando exclusivamente a esta mujer. Y me comprometo con esta mujer a hacer un consorcio de toda la vida. Piper tiene una expresión muy bonita cuando habla del amor matrimonial. Dice, yo no me imagino mi vida sin tu existencia, entonces hago todo lo posible para que vos existas. Eso implica una ponderación. Bien. Es la entrega y aceptación mutua, libre e irrevocable, siempre sobre la libertad. ¿Qué significa esto, padre? En castellano, ninguna autoridad humana puede privar del matrimonio sin causa justa, ninguna persona está obligada a casarse y nadie puede ser obligado a casarse. ¿Qué significa esto? Que en principio cuando la persona o la pareja se viene a casar, en principio el cura no puede negar el sacramento del matrimonio. No lo puede negar, sí, que haber algún elemento que sea muy grosero o algún impedimento, pero si no, en principio no se le puede negar el matrimonio. Sin embargo, en el expediente matrimonial, abajo hay unas renglones que dicen observaciones. Eso, que muchas veces los curas no hacemos, eso lo tenemos que poner. ¿Qué es la observación? Lo que yo observo. El flaco vino a casarse y hincha de boca. Una observación. No, pero miren, esto, caso que no me pasó, porque pobre, cuando vinieron a casarse, yo le decía a la piba flaca, pero fíjate, pensalo. Lo observé. Ahora están haciendo la humanidad. Se estaban por casar porque ella había quedado embarazada, había tenido el bebé, no tenían dónde vivir y el flaco, en vez de procurarse una casa, un espacio para donde vivir, había agarrado un dinero, fue y se compró un Vento. A ver, está buenísimo el Vento, pero flaco, a la mina, querida, ¿dónde están las prioridades del chabón? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Yo eso lo venía observando. Yo no puedo negar el matrimonio por eso. Pero sí lo debo observar. ¿Por qué? Porque en principio ninguna autoridad humana puede privar de él sin una causa justa. Segundo, ninguna persona está obligada a casarse. ¿Y por qué te querés casar? Y vio, padre. Y porque es lo lógico. ¿Cómo es lo lógico? ¿Y qué voy a hacer si no? Por eso no te puedo obligar a vos a casarte. Y ninguna persona puede ser obligada a casarse. Casarte o te mato. Si no te casas, me pego el corchazo. Bien, hacemos un corte acá. ¿Les parece? De 10 minutitos. Hay para tomar un cafecito. Vamos a tomar el café.
Yo me voy a fumar un pucho. Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. Un matrimonio tiene carácter público, debe estar regulado por el derecho penal. Perdón. Todos los impedimentos, llámese de índole natural, positivos, o de derecho positivo, de derecho eclesiástico, están expresados en el Código de Derecho Canónico. ¿Sí? No puede haber otro impedimento que no sea aquellos que manifiesta el Código. Esto para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de impedimentos, en ese sentido la ley debe ser interpretada en sentido estricto, porque está estrechamente vinculada a las cuestiones penales. En el Código de Derecho Canónico, la ley siempre se interpreta en sentido general, en sentido amplio, salvo las normas penales y en este caso los impedimentos. No se admiten generalidades, son bien concretos. Bien. ¿Qué significa o qué es un impedimento? Son normas que limitan o restringen la capacidad de obrar de la persona. Se interpreta, como les decía recién, estrictamente, y en caso de duda, ¿sí? Si yo tengo una duda acerca del impedimento, no puede negarse el ejercicio del derecho. Dado que el matrimonio, como les decía recién, tiene un acto público, la celebración del matrimonio debe ser hecha de manera pública. Existen los matrimonios secretos, ciertamente, pero eso, teniendo en cuenta el principio que es el bien supremo de la Iglesia, la salvación de las almas, frente a determinadas circunstancias se puede dar el matrimonio en secreto. Sin embargo, tiene que ser el matrimonio delante o en presencia del sacerdote o de un testigo calificado de la Iglesia y delante de los testigos. ¿Qué significa un testigo calificado? En aquellos lugares donde no puede estar presente el sacerdote, el obispo puede delegar a un laico con la venia de la conferencia episcopal para que haga las veces de testigo, ¿sí? De testigo cualificado para la celebración del matrimonio. El Papa Juan Pablo II, y de hecho eso lo toma el Código, dice: en aquellos lugares donde se presume la ausencia del sacerdote por más de 30 días, yo puedo, delante de dos testigos, realizar el sacramento del matrimonio. Tengamos presente que el sacramento del matrimonio lo realizan los contrayentes. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. El tipo de matrimonio, matrimonio mixto, es entre católico y bautizado no católico, necesita licencia de la autoridad eclesiástica. ¿Qué significa esto? Que el obispo me tiene que dar el permiso. Matrimonio con disparidad de culto es entre un católico y un no bautizado. Para que sea válido necesitamos la dispensa. ¿Qué es la dispensa? La dispensa es una relajación de la ley. Tengamos en cuenta que la ley, ¿sí?, cae sobre generalidades. Cuando mi caso no está contemplado dentro de la ley, se puede pedir una dispensa. ¿Qué es la dispensa? Se relaja la ley para que contemple ese caso concreto. ¿Venimos bien hasta acá? Bien. Para resumir, decimos que el matrimonio, para que sea válido, es necesario que los contrayentes sean sujetos hábiles jurídicamente. Ya lo vamos a ver. Que el consentimiento sea según la forma canónica y que el consentimiento no esté viciado. Cuando alguno de estos tres elementos falta, decimos que el matrimonio no es válido. Ahora nos metemos en lo que nos interesa. Vamos a divorciarnos por iglesia, porque yo me quiero volver a casar. Como no fui infeliz la primera vez, voy a ser infeliz una segunda vez. No, mentira. La nulidad, separación y disolución del vínculo matrimonial. ¿Cuál es la diferencia? La nulidad del matrimonio indica que el vínculo conyugal no ha surgido. Por más que en ese momento estuvimos los dos presentes delante de un testigo calificado, el padre me preguntó, yo dije sí quiero, ella dijo sí quiero, pero
Por distintas circunstancias, la iglesia dice, mira, ustedes hicieron todo eso, sin embargo el matrimonio no surgió. No hubo matrimonio. ¿Sí? La disolución del matrimonio implica que hay un vínculo conyugal, sin embargo ese vínculo queda disuelto o por la muerte de uno de los cónyuges o por algunos de los supuestos excepcionales que contempla el ordenamiento canónico. El matrimonio es un solo acto que tiene dos momentos, para decirlo de una manera muy simple. Primer momento en el altar, segundo momento en la cama. Primer momento, rato. Segundo momento, consumado. Puede ser que se haya dado el primer momento, rato, pero no se terminó el matrimonio porque no se consumó. Como hay un vínculo, el que puede disolver ese vínculo es el sumo pontífice. ¿Por qué decimos que lo disuelve? Porque no se terminó. ¿Se entiende? No se completó. Bien. Y finalmente, la separación conyugal supone la existencia del vínculo, aunque se produce una suspensión de los derechos y deberes conyugales, sin ruptura del vínculo, permaneciendo el vínculo conyugal. Es lo que en el orden civil se dice: nos separamos, padre, pero no nos divorciamos. La Iglesia tiene el mecanismo de separación y lo admite bajo circunstancias muy concretas. El matrimonio goza del favor del derecho. Este es un principio. Si yo fui con mi pareja y delante del sacerdote dijimos, sí quiero, por más que no se haya consumado el matrimonio, el principio general es que el matrimonio se consumó, que fue válido. Yo lo que tengo que demostrar en el proceso canónico es que el matrimonio no surgió. Pero en principio decimos que sí. ¿Por qué es esto? Porque lo que nosotros buscamos proteger es justamente el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio no es nulo hasta que se constate la nulidad. No importa que yo dije, bueno, no, padre, nosotros en realidad estuvimos juntos, pero tuvimos relaciones con preservativo. El matrimonio no fue consumado. Bueno, pero primero me lo tenés que demostrar. Yo creo que sí. Por eso decimos que el matrimonio goza del favor del derecho. Bien. El matrimonio válido entre bautizados se llama solo rato. Si no ha sido consumado, rato y consumado si los cónyuges han realizado de modo humano el acto sexual apto por sí para engendrar la perra. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se consuma el matrimonio? Cuando hay penetración y eyaculación de algún tipo de líquido seminal en la vagina de la mujer. Ahí se da la consumación. Lo demás no es consumación. Por eso se habrá realizado a modo humano. Una vez realizado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación. Por eso el dibujito. Pasaste la noche, matrimonio se consumó. Y finalmente, el matrimonio inválido se llama putativo si fue celebrado, es una cuestión técnica, ¿no? Si fue celebrado y una de las partes cree que el matrimonio fue válido, ¿no? Hasta que se pruebe lo contrario. La atención pastoral. Esto es clave, porque acá empieza el problema de los matrimonios. Cuando el Papa Francisco hizo la reforma del proceso de nulidad y, de hecho, sacó lo que se llaman los procesos brevísimos, no lo hizo por casualidad, porque resulta que el 80% de los matrimonios celebrados en la Iglesia son inválidos. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Porque cuando se hace el proceso de nulidad, resulta que la segunda instancia, que antes era ya, confirmaba la primera. Entonces el Papa dijo, no, para ver, que estos procesos, determinados procesos, se lleven cada uno de sus dioses, y por eso obligó a los obispos a realizar los tribunales eclesiásticos en sus propias diócesis y habilitó los procesos brevísimos, es decir, aquellos procesos que son, pero es recontra
nulo, ya lo ve a los dos y dice, no, acá no hubo matrimonio ni a palo. Entonces se habla del proceso brevísimo que dura, no debería durar más de 6 meses. Sin embargo, ¿dónde empieza el problema? En la atención pastoral. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué la gente se separa? Porque no llegan bien preparados al sacramento del matrimonio. El matrimonio tiene 4 instancias de preparación. La primera, que yo le decía, la remota, que nace y sigue en la familia. Esto es una realidad. Nosotros ya no predicamos las bondades de la vida matrimonial. Nosotros ya no hablamos de la importancia de la fidelidad y de resistir en medio de las pruebas. Parece mentira. Pero ¿cuál es el mensaje que yo le transmito a mis hijos? ¿Se entiende? Ahí es donde está el primer ámbito de preparación al matrimonio. El segundo ámbito, la preparación próxima al matrimonio, es el noviazgo, que debería ser un verdadero catecumenado. El problema es que en el noviazgo los pibes no les enseñamos a vivirlo castamente. Nosotros tenemos un déficit muy grande ahí, porque no lo predicamos y tampoco lo enseñamos. Parece que nos da vergüenza hablar de castidad. Perdón, La preparación inmediata, el expediente matrimonial, los encuentros o cursos, las proclamas matrimoniales. Vieron que las películas dicen, si alguien tiene algo que decir para que el matrimonio no se celebre, que hable ahora o calle para siempre. Eso es una proclama matrimonial. Como era muy violenta esa expresión de la celebración del matrimonio, se dispuso la proclama que sea desde el momento que vienen los novios a pedir matrimonio hasta el día de la celebración, que es un cartelito que se pone en la puerta de la parroquia y dice fulano de tal se va a casar con fulana de tal día y tal hora. Si alguien tiene algo, por favor que se acerque. El expediente matrimonial, esa es una de las últimas instancias, donde el sacerdote está mano a mano con los contrayentes. El expediente tiene que ser realizado individualmente. Esto significa que el cura primero con el novio o con la novia, después con cada uno de los testigos y siempre por separado. Yo lo he visto, no digo en parroquias de otro planeta. Además está sugerido que el expediente lo llene el ministro, o sea, el sacerdote o el diácono. La secretaria, estando los testigos y estando los novios, les pregunta, chicos, ¿vos sos libre para casarte? Tenés a tu novio al lado y los testigos detrás, ¿qué vas a decir? ¿Se entiende? El expediente matrimonial, que tiene que ser una charla pastoral amena, en la última instancia, donde a mí el flaco me puede decir, o la flaca me puede decir, mire padre, yo no me quiero casar. Bueno, mira, quédate tranquilo, quédate tranquila. Yo no voy a decir por qué, simplemente digo, tengo razón suficiente para no casarlos y no los caso. ¿Se entiende? Los cursos o encuentros o cursos prematrimoniales. A mí es una película que me encanta muchísimo, con una exageración, pero está buenísima. Licencia para casarse. ¿La vieron? Véanla, es genial. ¿En cuánto tiempo nosotros preparamos a los novios? Y tenemos 2 encuentritos. O sea que el flaco, la flaca, va a tomar aquella decisión que implica un quiebre en su vida. Y nosotros ni siquiera decimos, no le exigimos ni un retiro. El problema es nuestro, ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Acá es donde tenemos el déficit. ¿Saben por qué? Porque cuando uno va a buscar la nulidad matrimonial, en la primera entrevista te van a preguntar, che, ¿cómo fue tu noviazgo? ¿Cómo era tu relación con tus padres? ¿Qué situaciones viviste en tu casa? ¿Cómo era tu relación con los padres de ella? ¿Se vieron afectados por situaciones de violencia, alcoholismo o alguna otra cosa semejante? ¿Cómo fue tu noviazgo?
¿Tenían o no tenían relaciones sexuales en el noviazgo? ¿Hablaban o no hablaban en el noviazgo? ¿Cómo era el trato entre ustedes? Esto es. Nosotros el primer indicio de nulidad lo vamos a buscar en la preparación remota y en la preparación próxima. ¿Venimos bien hasta acá? Bien. Finalmente, después viene todo lo relativo a la pastoral, que es la celebración del sacramento, la participación activa de los novios. Uno les pregunta qué lectura quieren, y todos te dicen, a mí me gusta esa que dice que el amor es compasivo, servicial, todo lo soporta, todo lo perdona. Y bueno, el curso matrimonial le decís, che, vos perdonarías una infidelidad. Y se pudre todo. Esa pregunta es clave. No sé cómo la ven en las charlas prematrimoniales de ustedes. Yo al equipo le dije, mira, nosotros tenemos que dar la charla como para que el tipo no se case. ¿Qué no quiere decir, padre? Digan toda la verdad. Y la pregunta matadora es, ¿perdonarías una infidelidad? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones de la atención pastoral implica justamente ayudar a superar las dificultades. Y una de las dificultades, uno de los motivos por los cuales la Iglesia permite la separación, es la infidelidad, pero da ciertas pautas. ¿Venimos bien hasta acá? Una vuelta me pasó, esta fue normal. Yo estaba en mi casa, verano, persiana cerrada, aire acondicionado, todo lo que da. No digo que estaba en pelota, pero estaba en paños menores, así diciendo, dale la concha de tu madre, callate, hijo de remil puta. A la tarde llenaba el expediente matrimonial. Cuando llego, ¿quiénes eran los que se estaban matando en la puerta de mi casa? Los futuros esposos. Si así se trataba, adelante de todos, con 1 año y 4 meses de noviazgo, en la vida matrimonial se mata. Y cuando me decían, no, porque nosotros nos amamos. Ah, y a él le gritaba que era un hijo de puta, así que. Bueno, no, padre, eso fue en la intensidad de la discusión. No quise abrir la ventana. Y bueno, querés a ella. Yo por ella doy todo, sí, hasta le grité que se vaya a la concha de su madre. Me miraba, pero ¿cómo sabe usted? Boludo, estaban peleando en la puerta de mi casa. Porque mi casa no estaba en la parroquia, estaba en una cuadra. Cuando vamos a llenar el expediente magnífico, nos decimos que esto va a fracasar. Y yo observé todo, ahí está, duraron 1 año. Los detalles, ¿no? Bien. Las causas de nulidad para que un matrimonio sea válido, decimos que tiene que ser realizado en forma válida entre personas sabias y además que sean capaces de presentar consentimiento. Para que un matrimonio sea inválido, es lo opuesto. Que haya defecto en la forma, o celebrado con impedimento, o con vicio en el consentimiento. Cada una de estas 3 causas se dividen en otras. A cada causa se le dice capítulo de nulidad. Eso es un término muy técnico, pero si ustedes tienen la posibilidad de estar delante de un expediente matrimonial, como ustedes vean la palabrita capítulo, pues se pide la nulidad por el capítulo tanto, saben que esa es la causa por la cual se pide la nulidad. Nosotros vamos a mencionar algunas de manera general, son con las que más nos encontramos frecuentemente, ¿sí? Por eso no voy a mencionar, no me voy a detener en todas, sino simplemente me voy a detener en algunas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un impedimento es una circunstancia que afecta a la persona o a la pareja y la hace incapaz de realizar el matrimonio. Eso es básicamente un impedimento. Yo voy a mencionar algunos. Impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, ya relativa. Lo que interesa acá es que si la persona es impotente antes y durante el momento del consentimiento, eso es una cuestión que invalida el sacramento del matrimonio. Fíjense que se habla de impotencia, no de esterilidad.
¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? La impotencia, para que constituya un verdadero impedimento, tiene que ser antecedente, tiene que ser perpetua y tiene que ser cierta. Yo tengo que tener certeza de que la impotencia existe. Cuando se habla de perpetua, significa que no pueda ser vencida, ¿sí? Que no pueda ser vencida o que vencerla implique un gasto económico muy grande, una operación muy riesgosa y que uno no tenga certeza de que vaya a funcionar. Por ahí eso no sé si venía el caso, pero yo lo puse porque fue una de las respuestas que dio el tribunal frente a una cuestión que se le había presentado con respecto a la impotencia. Y el tribunal dijo, a ver, este tipo de impotencia es vencible utilizando, valiéndose de la ciencia médica, si esto no implica una operación que sea muy riesgosa y que no sea y que no implique un daño económico grave para la persona. La respondieron no. Bueno, entonces se declara impotencia, el matrimonio se dio. ¿Sí? Bien. No hay diferencia entre la impotencia masculina o femenina. Si existe la impotencia, el matrimonio es nulo. Esto es lo que a mí más me interesa porque es lo que aparece. Impedimentos que nacen de causas jurídicas. Vínculo o ligamen, disparidad de culto, orden sagrado, voto público y perpetuo de castidad. Hay curas que se quieren casar, pobres. Vínculo o ligamen. Cuando existen dos matrimonios, el segundo queda condicionado a la validez del primero. Claro, el tema es, padre, ¿cómo pueden existir dos matrimonios? Miren, desgraciadamente, algunos curas retrasados mentales, cuando vienen y te dicen, padre, yo quiero cambiar los padrinos de bautismo de mi hijo, uno le dice, mirá, papito, ya está. En todo caso, si lo vuelvo a elegir el mejor padrino para la confirmación. No, pero no viene nunca. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va a bautizar a otra iglesia. Y como nosotros no preguntamos muchas veces si somos más pronto a derrochar sacramento que a administrarlo, terminamos bautizando. Ciertamente, ese segundo bautismo no es válido, porque ya lo tiene el bautismo se recibe una vez sola, pero ¿qué sucede? Como el cura vecino no sabía que ya estaba bautizado, se le hizo un libro de bautismo. Pasan los años, entonces va este fulano y dice, yo me quiero casar con Antonia. Y casamos a fulano con Antonia y fueron felices 6 meses, 7. Se separan, ¿sí? Pasan los años y fulano se quiere casar con Margarita. Y como acá ya figuraba casado, hizo, pero como yo te bauticé en otra iglesia, fui a la otra iglesia, pedí el certificado de bautismo para el matrimonio y fulano se casó con Margarita. Había un impedimento. ¿Qué sucede? Para que el matrimonio, el segundo matrimonio, sea considerado válido, hubo que hacer un juicio para demostrar la validez o no del primer matrimonio. ¿Se entiende? ¿Lo van siguiendo hasta acá? Eso sucedió. Una vez me pasó que a los testigos yo los aprieto, pobre. Si tuvieron armas se las pongo en la cabeza. Digo, che, ¿existe entre ellos algún otro vínculo? Y uno me dice, sí, padre, este guacho tiene la familia en Paraguay. ¿Cómo en Paraguay? ¿Está casado en Paraguay? Pará, pero ¿está casado por civil o por iglesia? Por las dos cosas, nos agarramos una mama en la fiesta, me decía el loco. Pero, como nunca se había sentado el primer matrimonio, si no es por los testigos, terminábamos haciendo un segundo matrimonio. Y ahí había un impedimento. Entre un bautizado y uno que no está, la disparidad de culto. Se concede la dispensa para casarse, pero hay que tener ciertas cautelas. Primero, que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe. Segundo, hará cuanto sea posible para que toda la prole se bautice. Cuanto sea posible.
no dice que está obligado a bautizar a los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta primera parte se cumple y la persona es informada y está de acuerdo con la primera parte, independientemente que esté o no de acuerdo con la segunda, yo estoy obligado a dar la dispensa. En principio tendría que dar la dispensa. Y finalmente, que ambas partes sean instruidas acerca de los fines y propiedades esenciales del matrimonio. Si alguna de las partes, la parte no bautizada, rechaza alguno de los fines o propiedades, yo no los puedo casar. El cura que se quiere casar, el cura está inhabilitado por el sacramento del orden. No hay una inhabilitación de orden natural, es una cuestión eclesiástica. Por eso se le puede conceder la dispensa al sacerdote para casarse. Ahora, ¿qué sucede? Si yo me voy a casar antes de la dispensa, ¿sí?, el matrimonio no es válido. Yo tengo que tener la dispensa de la Santa Sede. Y si decido casarme por civil, se dice que atento matrimonio. Por lo tanto, automáticamente quedo suspendido del oficio. Esto que parece una obviedad pasa muchas veces. Generalmente Roma da la dispensa. ¿Y por qué? Porque prefiero que el tipo sea feliz y no tener un cura amargado que te genera más problemas. Generalmente la da. En el caso de los obispos no la dan nunca. Y que de hecho tuvimos un obispo en Argentina que se enamoró de la secretaria y se casó. Y el tipo decía, no, yo cada vez voy a Roma, me reciben bien. ¿Cómo no te van a recibir bien, boludo? Vos pones la mano y ordenás, ¿sabes el quilombo que no podés armar? Pero la dispensa para casarse no se le dio. En el caso de los religiosos, ¿cuál es la condición? Que hayan emitido voto público. Yo hice una consagración en privado. Bueno, claro, te podés casar. Público y perpetuo. No basta el voto temporal, porque de hecho el voto temporal termina el tiempo, se cae el voto. ¿Sí? En un instituto religioso. ¿Qué significa esto? Que no puede ser un instituto, por ejemplo, de derecho diocesano. El obispo está formando una congregación religiosa, entonces yo hice voto público y perpetuo. Sí, pero es derecho diocesano, todavía no tiene toda la entidad. Bien. Impedimento de crimen. Aquellos que nacen de delitos. Es el cónyuge. Bueno, cuando vos matás al esposo de la otra para casarte con la mina, o al esposo de la otra para casarte con el tipo. Si usás un tercero, eso es un impedimento. Esto pasó, pasó. ¿Cuáles son las condiciones que la persona tiene que buscar? La muerte del otro y además se tiene que producir. ¿Sí? Y si yo me valgo de un tercero, también caigo en impedimento. Impedimento de parentesco, consanguinidad, afinidad, pública honestidad, y parentesco. A ver, pregunto, ¿yo me puedo casar con mi prima hermana? No sé hasta qué grado llega. No sé hasta qué grado. Yo me puedo casar con mi prima hermana. Hasta el tercer grado se puede dispensar, ¿sí? Cuando es por afinidad. Cuando es por consanguinidad, línea recta, jamás se dispensa. Acá lo que hay que tener en cuenta es esto. Por ejemplo, si yo me casé por civil, por más que no me haya casado por iglesia, y me quiero casar, me separo de mi mujer, me quiero casar con mi cuñada, surge lo que se llama el impedimento de pública honestidad. Necesito una dispensa. Como también necesito una licencia si han surgido obligaciones de algún vínculo anterior. El vínculo haya sido o no sacramental. Yo estaba casado por civil, me separé de mi señora, me voy a casar por iglesia, bueno, el obispo me tiene que dar una licencia porque yo tengo obligaciones que surgen del vínculo anterior. Por ejemplo, los hijos. Estos detalles son muy importantes porque a la hora de buscar la nulidad matrimonial, eso es lo primero que uno busca o averigua o pregunta. Nulidad por carecer de uso de razón
suficiente. Ahí aparecen 3 cánones. Yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Habíamos dicho, ¿sí?, que el consentimiento matrimonial es lo que hace surgir al matrimonio. Todo esto se reduce en estas 3 expresiones. Cuando yo me voy a casar, tengo que entender lo que es casarse. Además, querer casarme, pero también tener la capacidad de realizar aquellos fines de la vida matrimonial. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener la capacidad. Después, si lo hago o no lo hago, eso tiene que ir aparte. ¿Se entiende? No es lo mismo la dificultad que la incapacidad. Cuando yo estoy incapacitado, por más que quiera, no puedo. La dificultad, en cambio, se vence. Por eso el canon determina la incapacidad de los sujetos al momento de emitir el consentimiento. Un ejemplo muy simple. El código dice que la mujer considera capaz de casarse a la mujer con 14 años, al hombre con 16, pero deja también un espacio para que las distintas conferencias episcopales pongan un óbice de esa capacidad. ¿Qué dice la Conferencia Episcopal Argentina? Que la mujer tiene que tener 16, el varón 18, para poder casarse. ¿Sí? Bien. No es lo mismo que no cumpla con lo que se ha comprometido con que no era capaz de cumplir cuando dijo que sí. A ver, hay cosas que a veces nos resultan muy simpáticas en el noviazgo, pero después terminan siendo un problema. Una de las causas de nulidad, con las que yo tomé contacto, me maté de risa porque resulta que cuando eran novios, el flaco era fanático de Racing. Fanático, ¿eh? Entonces, esto pareció una gracia. Resulta que se casaron y el flaco, en medio de luna de miel, se fue a seguir la campaña de Racing. Cuando los peritos toman el caso y piden que se le haga una pericia, resulta que el chabón tenía una obsesión con Racing. No era capaz del vínculo matrimonial. Otro caso, me causó mucha gracia. Resulta que van a la luna de miel y la novia, la esposa, ahora se encuentra con la madre del flaco en el hotel. ¿Y qué hace acá, señora? No, mi hijo me invitó porque él me dijo que no puede estar sin mí. Una relación patológica había. A ver, esas cosas pasan y muchas veces no se ven en esto que decíamos antes. El padre Marchioli es un sacerdote médico y psiquiatra. El tipo cree, por ejemplo, que la violencia para él es un impedimento. Entonces uno dice, bueno, padre, pero la violencia se detecta después, decíamos nosotros en la clase, hasta que el tipo nos tiró la tesis de él. Hay situaciones de violencia dentro del noviazgo que te pueden hablar de cierta patología. A ver, ciertamente por ahí uno no tiene las herramientas para saber que esto estaba o no estaba presente. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que no importa si yo sabía que esto estaba o no estaba, no importa si yo tenía la capacidad de conocer que esto estaba presente. El impedimento va más allá de mi capacidad de saber que es un impedimento. ¿Se entiende lo que quise decir? Claro, ¿no? Sí. Sí, el impedimento está. Yo no sé que el impedimento está. Eso ya invalida por sí mismo el matrimonio. Por más de que yo supiera o no supiera que el impedimento estaba. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto? 10 más. 10 más. Bien. Los vicios del consentimiento. El miedo, que este es un factor muy frecuente. Hay una distinción que hace el derecho. Una cosa es casarse con miedo, que está bien, pues yo estoy haciendo un acto que implica para toda mi existencia. Y otra cosa es casarse por miedo. Ciertamente, el miedo no invalida en el matrimonio
En principio, porque hay un acto de voluntad, yo me casé igual, movido por el miedo, no importa, me casé. Sin embargo, vicia el consentimiento. Cuando uno hace el análisis acerca de si el miedo era tal que hacía inválido el consentimiento, se consideran dos cosas. Primero, la causa exterior que inflige el miedo. Y después, también se considera el aspecto subjetivo de la persona que toma eso, justamente, como un elemento que le produce tal miedo que la persona se casa. A ver, a mí viene y me dicen, si no te casas conmigo me suicido. Yo me cago de risa. Bueno, hay otro que por ahí va y se casa. Tengo miedo que se suicide, padre. Mirá, estoy embarazada. Si no nos casamos, mi papá nos mata. Y bueno, nos casamos. ¿Y por qué te casaste? Porque nos iban a matar. Yo conozco un caso donde el tipo fue y le dice al papá que había dejado embarazada a la novia, y su equipo le puso el 38 en la mesa y le dijo, ¿qué vas a hacer? No real, ¿eh? Y yo preguntó, ¿y vos qué hiciste? Y boludo, me casé, por eso estoy buscando la nulidad. Pasa. El efecto de forma tanto no... Perdón, padre, una pregunta. Sí. En ese caso, una cosa muy llana, ¿no? Sí. ¿Cómo lo prueba eso? ¿De qué? De que fue cierto eso que le dijo. Vos hacés... está bien la pregunta, miren. Generalmente la carga de la prueba es... nosotros confiamos en la buena fe de los testigos, primero, de la persona que viene a pedir la nulidad, y por eso se hacen una serie de preguntas que están muy bien formuladas. ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos que te llevan a considerar que sí, y que lo más probable es que el tipo le metió el arma en la mesa. ¿Por qué? Porque era un tipo de conducta muy violenta, porque se había cagado a tiro con los vecinos, no era la primera vez que lo ponía a palo al pibe. ¿Se entiende? ¿No? Hay una serie de circunstancias que hacen más que probable que eso que el tipo dice sucedió. Y si la otra parte, o sea, suponiendo que el varón haya pedido la nulidad, pero la mujer también quiere la nulidad y puede servir como testigo para hacerle sí mismo. No. Los procesos brevísimos, la primera condición que se pide es que los dos pidan la nulidad, o estén de acuerdo con la nulidad. Pero hay casos que son muy alevosos. A ver, seguramente al padre Ramón le habrá pasado. Vos los ves a los dos entrando y vos decís, ¿qué boludo se van a casar? No tienen ni idea. Yo, uno de los grandes errores de mi vida, recién empezando haciendo mis primeras armas, cometí un grave error, porque el expediente no lo había llenado yo. Entonces, cuando voy a casa, miro así, noviazgo, 10 meses. La miro a la novia, embarazada, de 9. Lleva a parir. Entonces me la acerco, digo, escúchame, yo la veía mal a la piba. Escúchame, querida, ¿vos te querés casar? Cometí el grave error de preguntarle a la piba y estaba ahí a 1,5 metros la tía. ¿Cómo le va a hacer esa pregunta? Porque en mi familia todos nos casamos, ella se va a casar y está contenta. Y vos le pedís a los dos pobres cristianos. O sea, a ver, la mina estaba recontra presionada para casarse. Cuando le digo, bueno, en este momento te voy a pedir que vos le des la mano derecha, que la del flaco agarra así. Está bien así, padre. Vamos, que queremos ir a la fiesta. Yo tenía ganas de bajarme y romperle, ¿no? ¿Cómo que llama? El florero, la vela en la cabeza al tipo, ¿no? El candelabro en la cabeza. Error mío. Tenía meses de noviazgo, no lo tendría que haber casado. ¿Por qué? Porque la piba se estaba casando, no con miedo, por miedo. Y todo un séquito de pelotudos alrededor que le decían, no te tenés que casar porque al nene le va a hacer bien. Y al nene le están cagando la vida. Porque se casaron no porque se amaban, sino como si el matrimonio resolviera el embarazo.
Que ahí entra otra cuestión. No nos olvidemos que la vida es un don de Dios, por lo tanto, toda vida que viene es buena. Ahí hay una falla en la ponderación de valores. Y si vos ves el embarazo como un problema y no lo ves como una vida que viene, ahí hubo un error en el juicio. Pongo eso porque es lo más frecuente. Lo mismo si el tipo está afectado en ese momento porque está drogado. No lo puedo casar, porque no tiene la capacidad de poner el acto. Me la vuelta, flaco, vale. Pero flaco, ¿qué le pasó a este? No, estuvimos celebrando hasta recién, hombre, no, que se le pase la mano y venga. Se fueron, festejaron, se chuparon bien, los 4 días volvieron. ¿Se entiende, no? ¿Y por qué? Porque no lo podés casar. Bien. La separación de los cónyuges con disolución del vínculo. No, esto no, porque el derecho paulino, Petrini y todo eso. El dibujito este me pareció genial, ¿no? Porque el matrimonio rápido y consumado, el único que lo separa es la muerte. A ver, esto es clave. Juan Pablo II recordó que ha de ser tenida como definitivamente, aunque no haya sido declarado por un acto definitivo, la postura de la Iglesia con respecto al matrimonio. Matrimonio rato consumado es matrimonio válido. Nadie lo puede separar. La disolución del matrimonio rato y no consumado entra en lo que se llama el derecho petrino, el derecho paulino, se le dice así, haciendo referencia a una expresión del apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios, y el derecho petrino no tiene mucha fundamentación teológica, pero es un derecho, un privilegio que se le concede al Santo Padre. A mí lo que me interesa, ¿qué me fui para atrás? Sí, que no. Lo que me interesa es la separación que permite la Iglesia cuando hay un matrimonio celebrado válidamente, es decir, que es rato y consumado. Esto generalmente no se aplica, pero existe, está contemplado en el derecho. Ustedes tengan presente que el derecho regula las relaciones entre los cristianos. Entonces, el derecho admite la separación de los cónyuges, por ejemplo, en caso de adulterio. Hay 2 razones por las cuales lo permite. Uno es el caso de adulterio. Ahora, ¿qué entiende la Iglesia por adulterio? La unión sexual de un varón casado con una mujer distinta de la propia y viceversa. Se equipara al adulterio la homosexualidad, las aberraciones sexuales y la fecundación artificial con semen de tercera persona. ¿Sí? La Iglesia le da una figura al adulterio. No basta con que yo esté pensando en otra, por eso el dibujito, así que el señorito tiene otra vida paralela. ¿Y cómo se llama? Imaginación. La intención no es adulterio, está la intención. Bien. Basta una simple unión, no se requiere una continuidad en las relaciones sexuales y además debe haber un verdadero adulterio, es decir, material y formal, consciente y libre. No debe contar con la aprobación o consentimiento del otro cónyuge, así como haber instigado o provocado el adulterio. Ustedes se cagan de risa, pero los swingers existen. A mí me ha pasado, vino una persona y me dice: padre, estoy enojado. ¿Por qué? No, porque mi señora cayó en adulterio. ¿Cayó en adulterio? Sí, fue una reunión swinger, yo no quise participar, pero, a ver, flaco, provocaste vos. ¿Se entiende, no? La otra parte no debe haber cometido adulterio, sino sería una mutua compensación de adulterios. ¿Se entiende? ¡Ah! Me engañaste, ahora vas a ver. Me voy a voltear hasta los postes de luz. Porque vos sos adúltero o adúltera. No, bueno, está en la misma situación.
Ahí hay compensación, en principio no se admitiría la separación. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es invitar a la reconciliación. Siempre hay que salvar la familia. Siempre hay que salvar la familia. Siempre. Si no es posible la reconciliación, se le reconoce al cónyuge engañado el derecho a romper la convivencia matrimonial cumplida estas condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son? Si luego de 6 meses sigue conviviendo, se supone que ha sido perdonado. Padre al obispo: Monseñor, yo quiero que me dé un decreto de separación del vínculo. ¿Por qué? Porque me engañó. Bien. ¿Cuánto tiempo pasó? 15 años. Ah, ya está, boludo, llegaste tarde. ¿Se entiende? Esto, que parece una pavada, la iglesia pone un tiempo, 6 meses aproximado. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que hay que lograr en este tiempo? Y esto hace la repercusión pastoral. Yo tengo que ayudar a que los esposos asuman o vivan u opten por el matrimonio. ¿Sí? Que se dé ese proceso de reconciliación. Si no se da ese proceso de reconciliación, bien, te doy la separación. Ahora, ¿cómo sé yo, cómo supongo yo que se reconciliaron? Y porque el engaño pasó y hace más de 6 meses que siguen juntos. Bueno, entonces no se le da el decreto de separación. A mí me interesaba tocar este tema, y con esto termino, sobre todo lo que es la separación por grave peligro corporal o espiritual. A ver, yo tengo que soportar todo menos lo insoportable. ¿Qué significa esto? Que en la vida matrimonial hay situaciones donde, si bien yo siempre debo buscar salvar el matrimonio y que los esposos crezcan, no puedo pretender que la vida de los esposos sea un infierno. Si la vida de los esposos es un infierno, y una vez que se han agotado todos los medios para salvar el matrimonio, yo tengo que sugerir la separación. Yo tengo que sugerirla. Bueno, miren, sepárense. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad acá de salvar nada. Y es más, si siguen viviendo juntos se van a matar. No, pero yo aguanto porque mis hijos... Te está produciendo un daño para vos y para tus hijos. La iglesia no quiere eso. La iglesia quiere que vos seas feliz. Por eso la iglesia entiende que existen dificultades y que uno tiene que intentar salvar las dificultades. Cuando ya no se puede salvar nada, hay que salvar la integridad física, emocional y espiritual de la persona. Dicho esto, y con esto termino, las condiciones para iniciar una causa de nulidad matrimonial: primero, hay que tener en cuenta los impedimentos. Segundo, los defectos del consentimiento matrimonial. Y tercero, los defectos de la forma canónica. Si no se dan, si alguno de esos 3 faltan, la nulidad procede. Ahora, cuando alguien viene a buscar la nulidad matrimonial, tiene que estar convencido en conciencia de que no hubo matrimonio. Por eso es un proceso que implica una reflexión muy profunda. ¿Por qué vos te querés pedir una nulidad? Porque conocí a otra persona. Y si estabas casado por iglesia. No, bueno, porque el otro no funcionó. No, pero ¿por qué no funcionó? No funcionó porque no pusiste los medios teniendo las herramientas para ponerlos, o no funcionó porque eras incapaz de poner los medios. Por eso la nulidad matrimonial no puede ser una solución pastoral. La nulidad matrimonial es el último recurso. A veces sucede que se acercan a los sacerdotes y dicen: mire, padre, yo tengo problemas con mi esposa. Y bueno, pedí la nulidad. ¿Y qué es la nulidad? Es como un divorcio por iglesia. No es un divorcio. Porque hablar de nulidad matrimonial implica también que hemos fracasado, que no hemos hecho bien las cosas.
Los que vienen a casarse no hicieron bien las cosas, y nosotros que teníamos el deber de buscar la mayor garantía posible para que el matrimonio siga su curso. No hicimos bien las cosas. Por eso insisto, la nulidad matrimonial no es una solución pastoral. La Iglesia siempre busca la reconciliación. La Iglesia no quiere el conflicto. Un proceso es un conflicto. A eso se llega en última instancia, habiéndose agotado todos los medios. ¿Cuáles son los medios? Hablar con los esposos, llevarlos a retiros, invitarlos a revivir, a redescubrir la vocación a la vida matrimonial, acompañar a los esposos en las distintas etapas de la vida, en las distintas crisis que existen dentro de la vida matrimonial. ¿Se entendió? Creo que nada más. Perdón que lo último fui así como a lo gomazo, pero no pensé que me iba a entender tanto. ¿Preguntas? Padre, una pregunta. Acompañar, digamos, desde el lado procedimental, digamos, jurídico, hablo de la parte civil, no de la parte canónica. En sentido estricto, a lo que voy, acompañar, o sea, si a uno le viene, yo soy abogado, si a uno le viene a plantear un divorcio ya decidido entre las partes, ¿no? Uno peca por, digamos, patrocinar a esa gente. no. Civilmente hablando, Sí. me parece que son dos ámbitos distintos. Bueno, y espiritualmente, en Ah, consecuencia. esa es otra cuestión. Eso es lo que me interesa. Mira, no hay ámbito de esta charla, vos tenés que tener en cuenta algo ahí. Estamos hablando de dos fueros distintos, el foro canónico y el foro civil. Dedícate a la laboral y te En todo caso, la ley civil se los permite. Distinto es que vos lo incentives a casarse nuevamente. Mira, casarte otra vez por iglesia. No. O ofreces el combo. Bueno, mira, te ofrezco el divorcio civil y el divorcio canónico. No. Hay algo, mira, hay algo que hay que tener en cuenta. Pero no es una situación de peligro para uno como cristiano. Mira, supongo que eso entra en el foro interno. Fíjate que cuando se inicia el proceso de nulidad, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que vos le pedís es si existió el divorcio civil, ¿cuál fue la causa del divorcio? ¿Por qué? Porque eso te da pauta de que nunca se tendría que haber casado por iglesia. Entonces, a veces, sin querer, el proceso civil termina siendo el detonante de todo lo que va a venir después. ¿Me explico? Por eso habría que ver cada caso en particular. Pero en principio vos pedís, bueno, a ver, ¿se divorciaron civilmente? Sí. ¿Cuál fue el motivo del divorcio? Por ejemplo, si en el caso del divorcio, si fue un divorcio donde existieron pericias, tráeme las pericias. Todo eso es prueba. Todo eso es prueba. Vuelvo a insistir, no es la solución pastoral la nulidad, pero convengamos que yo lo que debo presuponer es que las personas llegan a la separación porque agotaron todos los medios. ¿Sí? Entonces, si agotaron todos los medios, ¿qué pasó? Que los medios no funcionaron. Claro, lo que pasa es que ahora, como usted decía, y como vemos todos, es muy light, han hecho todo, incluso la ley de divorcio, que ni siquiera necesita argumentar una causa para pedirle el divorcio, ¿no? Se decide hoy con nada, con un malentendido, con una discusión, con cualquier cosa, con un disgusto. Vos no te olvides que vuelvo a insistir, ¿no? Para nosotros los católicos el matrimonio no es el civil, sigue haciéndolo. El matrimonio es el canónico. Cuando Vélez Sarsfield piensa el Código Civil Argentino, él cuando piensa el matrimonio es muy curioso porque él toma todos los elementos del sacramento del matrimonio. Con la última renovación del Código Civil, esto seguramente vos sabés mejor que yo, lo único que se conservó fue la palabrita matrimonio para hablar de las uniones civiles. ¿Por qué? Porque tiene una connotación religiosa en el plano inconsciente. ¿Se entiende? Ahora, el matrimonio civil, para nosotros los cristianos, no es matrimonio. ¿Sí? Ahora, si ofreces el canónico, bueno, vamos a ver cómo lo... Por eso
eso los matrimonios que se hacen por civil primero no conviven hasta que no pasan por la iglesia. ¿Cómo? Los La Iglesia matrimonios- pide el matrimonio civil antes del matrimonio canónico para dar un resguardo jurídico social, Pero no del conviven, orden los social. novios no conviven, o los esposos civiles no conviven hasta que no pasan por la iglesia. Generalmente hacen todo el mismo día, además vienen a buscar la fecha del matrimonio por iglesia cuando ya arreglaron el salón. Primero arreglan el civil, después piden el salón y después piden la iglesia. Así, en ese orden lo hacen. Para pedir la nulidad no hace falta que las partes estén de acuerdo, basta que las partes lo deseen, primero. Segundo, no hace falta que yo me sirva de un abogado canónico, porque es una gracia que yo pido a la iglesia. El abogado lo que me da es la asistencia técnica. ¿En qué consiste? Por ejemplo, en ver por qué capítulo yo voy a pedir la nulidad. Generalmente para agilizar el proceso, y como uno no tiene mucho conocimiento de estas cosas, uno se vale de un abogado canonista, ¿no? Pero no hace falta el canonista en este sentido. Los que sí tienen que estar es el juez, el defensor del vínculo y el promotor de justicia. Y generalmente la fuerza de la prueba se deposita en los testigos. Esa es una particularidad que tiene el código, ¿no? Que tiene la legislación argentina. Porque nosotros tenemos en cuenta que siempre hacemos un acto de buena fe. Sí, pero puede haber gente que lo trate de disfrazar. Hay de todo en la viña del Señor, menos uva. Lo que yo te puedo asegurar que si el instructor, el promotor de justicia, Está preparado. te lo saca, Está preocupado. es muy difícil sostener la mentira en todo el discurso. Sí, otra carrera. Y prueba oral, debate oral. Sí, pero también eso se considera primero, pero después se piden todas las pruebas posibles. No solamente los testigos, sino, por ejemplo, si la persona tuvo tratamiento psiquiátrico, si tuvo internado, eso se pide. Prueba compuesta. Sí, pero la máxima ponderación del juez la pone sobre el Sí, testigo. es difícil ser abogado y estar bien. De hecho, la otra la puede descartar sin necesidad de tomar. ¿Otra pregunta? El tribunal, el juez, en realidad son dos instancias. En la primera instancia puede haber un juez único, en la segunda instancia intervienen los tres jueces. Como una sala. Y sí, debería ser así. Lo que pasa es que como no tenemos muchos especialistas en estas materias, se han aplicado todas las dispensas, relajaciones y todo lo posible. Firma después. Exactamente. Integrante. De hecho, fíjate que para agilizar se pidió a los obispos que armaran los tribunales, y como no había especialistas canónicos en todas las diócesis, licenciado, bueno, se admitió que sea por lo menos conocedor experto en derecho, ¿no? Y sí lo que tiene que dar por lo menos un clérigo. Padre, una pregunta. Sí. Usted había dicho, nulidad, disolución y separación. En los tres casos, si se da eso, las personas se pueden casar. Yo he conocido muy pocos casos donde se le da la nulidad matrimonial, pero se le pone un óbice para poder casarse. Por ejemplo, un caso donde sale la nulidad por el canon 1095, parágrafo segundo, que es la incapacidad de la persona y en la pericia no solamente se llega a la conclusión que el tipo había sido inmaduro, que era inmaduro. Entonces, cuando se le da la nulidad matrimonial, a la otra parte se le permite, ¿sí? Se le da la dispensa sin ningún tipo de óbice, pero a esta parte el óbice era que no estaba en condiciones de asumir no estaba en condiciones de volver a asumir un vínculo matrimonial. ¿Sí? Pero ahí ya habían intervenido pericias de por medio, cosas así. En los tres casos puede llegar a contraer matrimonio. En el caso de la separación, no. Porque hablamos que el matrimonio fue válido, vos te separás, entonces el decreto lo que te hace te desvincula de ciertos deberes y obligaciones. Por ejemplo,
Yo ya no tengo el deber de convivir con el cónyuge, ¿sí? No tengo la obligación del débito matrimonial, pero tengo la obligación de que a los hijos no les falte nada. En eso vamos a una pareja, la ley civil y la ley Guarda canónica. con los cucharones volando. ¿Otra duda, consulta, pregunta? Eso, cuando usted decía de la dispensa de los 6 meses, en el caso de la separación, ¿A dónde? Sí. cuando usted decía, digamos, a los efectos nada más de esa dispensa de, digamos, evitar las obligaciones que usted comentaba recién. Exacto, tengan en cuenta esto. A ver, el Código de Derecho Canónico está pensado también sobre el ideal de que la Iglesia vive sin esto. Por lo tanto, yo en vez de recurrir al juez civil, debo recurrir al obispo. ¿Se entiende? Acá hay supuestos donde la ley civil, la ley canónica, sigue a la ley civil. Pero en principio ese sería el supuesto, ¿no? ¿Quién es mi juez natural? El obispo. Él es aquel que rige. ¿Sí? Entonces, esto está pensado en vista a ordenar las relaciones dentro de la iglesia. Vos me podés decir, bueno, pero eso está regulado civilmente. Sí, pero cuando te olvides que para nosotros el matrimonio lo constituye el sacramento. ¿Sí? De hecho, la separación, generalmente, esta separación se da unilateralmente sin recurrir a nada, y yo no lo aguanté más, padre, prefiero mierda. ¿Y por qué te fuiste? Y porque el siguiente paso me vamos a matar. Y el otro día vino una persona y me dice, mirá, me dice, yo me fui porque en el fragor de la discusión la empujé y dije, yo crucé una barrera que no pensé que no la iba a cruzar nunca. Entonces me fui. Y me separé. Entonces yo por eso ahora no traer la renuncia, porque no puedo, no, si vos te separaste podés seguir cumpliendo con este rol dentro de la iglesia. Cuando vos dejás, no podés cumplir más con este rol. En este caso era un dirigente de un área en concreto. Cuando vos intentás formar un nuevo vínculo, no podés porque vos estás sujeto al vínculo anterior. ¿Se entiende? Y cuando yo le pregunté, ¿vos te separaste de manera definitiva? No, yo me fui a vivir a otro lado porque nos íbamos a matar. Dice, pero de hecho seguimos charlando, nos juntábamos unos mates, estamos viendo a ver de qué manera podemos salvar esto. ¿Se entiende? Entonces podríamos decir que la separación es preventiva. ¿Por qué? Porque en esas situaciones si seguían terminaban mal. Pero no es que hay una intención de no cumplir con las obligaciones de disolver el vínculo. La separación es una cuestión de salud. Por eso digo, a veces nosotros tenemos el deber de sugerirlo. Tenés el deber de sugerirlo. Tenés que sugerir la separación porque si no, no termina bien. Y eso está contemplado en el derecho. Cuando yo me casé para toda la vida, prometí fidelidad al vínculo, no estar bajo el mismo techo. Si estoy bajo el mismo techo, lo matamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, qué importante lo que dijo del tema de la castidad entre los novios y demás, porque a veces uno, incluso como padre, no pone el foco donde lo tiene que poner, ¿no? Para explicar a los hijos y demás. Por ahí es como que tenemos un vacío muy grande para poder explicar y demás. Mira, en la parroquia una vuelta me dice una... Yo batallaba bastante. No, padre, nos vamos de vacaciones y llevamos al noviecito de la nena. ¿Para qué? ¿Para qué? No, pero yo le digo a mi nena que se cuide y es más, le vi el preservativo. ¿Para qué? Porque no les enseñamos a vivir castamente. Porque ¿cuál es el problema? Discúlpenme que yo soy un poco vulgar, ¿no? Yo siempre les pregunto a los primeros retiros, cuando vos hablas de sexualidad, ¿qué es lo primero que piensas? Lo primero que dicen coger. Coger, coge el perro, el ser humano ama. El amor es un acto de la voluntad. Y ese amor en cuanto a acto de la voluntad implica asumir ciertas responsabilidades. Resulta que no se sabe lavar el calzoncillo ni la bombacha, ¿no? Pero viven, ¿no? Quieren disfrutar de las bondades de la vida matrimonial y no de las responsabilidades. Nosotros tenemos que buscar en eso. Algunos van a decir, bueno, padre, pero en este tiempo a mí no me importa el tiempo que viví. A mí no me importa
importa hacer lo que Dios manda. Porque si eso se ha reservado para el matrimonio, es porque es un bien muy precioso. Vos las mejores cosas las cuidas más. Fíjense un ejemplo tonto, ¿eh? Con esto voy a cerrar. Seguramente todos nosotros tenemos, en mi caso, esa remera, traje, pantalón, que solamente lo usamos para aquellas ocasiones especialísimas. Si cuidamos así una prenda de vestir y no cuidamos el cuerpo, tenemos un problema. Resulta que yo no dejo que esta remera se la ponga a nadie, ni siquiera a mi hijo. Pero entregas a tu hija, a ver, ¿cómo es la cosa? Explíquenmelo. Y ese problema lo tenemos nosotros. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos, somos padres. Somos padres. Eso implica que el tipo me odie hasta que el día de mañana, cuando tenga sus hijos, entenderá muchas de mis decisiones. Entonces yo hablaré con mi hijo de hombre a hombre, no como amigo. Amigo va a tener un montón. ¿Puedo tener un trato amistoso? Sí, está buenísimo. Pero no puedo perder nunca. Yo los invito a que vengan algún día. Bueno, ahora yo no estoy más. Yo cuando era profesor en Cristo Rey, yo veía a las madres compitiendo con las hijas y los padres también. La hija estaba más buena que la madre estaba más buena que la hija. Y el padre era más canchero que el pibe. A ver, tenemos un error grave. Y nunca falta, inclusive en nuestras comunidades, no, yo soy amigo de mi hijo. Mi hijo a mí me cuenta todo. No, boludo, no te cuento lo que vos querés escuchar. Porque mi hija a mí no me esconde nada. ¿Estás segura? Mirá que lo confieso yo, ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Perdón por la expresión, pero tenemos esa ingenuidad nosotros, somos los padres fatales. Y la realidad es que nunca vamos a ser padres perfectos, sí perfectibles. Cuando Cristo nos dice sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos invita a formar nuestra medida. Y a veces eso implicará ensayo y error, pero estamos llamados a formar nuestra medida. Y nuestra medida no es nuestro hijo, nuestra medida nos la impone Dios. Yo no soy buen padre porque mi hijo lo dice. Yo soy buen padre si respondo al querer de Dios, que son dos cosas distintas, porque lo más probable es que el querer de Dios no corresponda con el querer de mi hijo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Perdón, ¿no? Bueno.